Me llamo Klaus Werner, soy un comandante del ejército alemán de 42 años. Llevo 18 años entrenando unidades especiales en el desierto y en entornos urbanos. Creo que un ejército de verdad debe tener una disciplina rigurosa, un equipo de alta tecnología y un entrenamiento tan brutal que un civil no podría soportar. En mi opinión, el ejército español es solo una fuerza para desfiles y vigilancia costera. El avión aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, al amanecer. El aire frío y húmedo me golpeó la cara como una toalla mojada. Cada vez que inhalaba, sentía una opresión. Al salir de la terminal, vi a un teniente del ejército español esperándome con una gran sonrisa. Me hizo un saludo rápido y formal, luego me extendió la mano con firmeza. «Bienvenido a España, comandante. Soy el teniente Pablo». Le devolví el apretón de manos al estilo occidental. Pensé para mis adentros que ese saludo era demasiado amable para un campo de batalla. Un jeep militar me condujo hacia el campamento, ubicado en el corazón del Parque Nacional de Picos de Europa en Asturias. En el camino, vi a varios soldados españoles sentados juntos, riendo y hablando en voz alta. Fruncí el ceño. ¿Por qué no estaban en silencio, como durante nuestro entrenamiento militar? Pensé que, si estuvieran en mi unidad, mantendrían un silencio sepulcral durante todo el viaje. Al llegar al campamento, me sorprendió lo que vi. La alambrada de espino estaba vieja, oxidada en algunos puntos. Los edificios de entrenamiento parecían antiguos, con tejados de uralita con goteras. Los fusiles apilados eran modelos antiguos, algunos de los cuales solo había visto en museos en Alemania. Sonreí con desprecio. ¿Cómo podrían estas herramientas luchar contra un enemigo moderno? El comandante del batallón, el comandante Alonso, me recibió calurosamente. Me dijo: «Le daremos 3 semanas completas para observar a nuestra unidad, entrenar en el monte. Queremos que vea cómo se entrenan los soldados españoles». Respondí con confianza: «Estaré encantado. Realmente quiero verlo». Pero en mi mente, pensé que 3 semanas serían más que suficiente para escribir un informe demoledor sobre la grave falta de preparación del ejército español. La primera mañana de entrenamiento, me paré al borde del campo de instrucción. Unos 50 soldados españoles se preparaban para entrar en el monte. Todos vestían uniformes de color verde oscuro, que parecían viejos pero limpios. Ninguno llevaba casco balístico moderno, ni chaleco antibalas, ni dispositivo GPS. Negué con la cabeza. El instructor, el brigada Ramón, un hombre pequeño y muy moreno, se acercó a mí. Me dio un apretón de manos y sonrió. «Adelante, comandante. Hoy caminaremos solo 5 kilómetros para ver el entrenamiento básico». Pensé que 5 kilómetros era una broma. En mi ejército, los reclutas novatos corrían 10 kilómetros con todo el equipo. Pero cuando el grupo comenzó a avanzar, todo cambió. Era un bosque de montaña denso, como nunca antes había visto. Los árboles eran altos, con hojas tan gruesas que la luz del sol apenas llegaba al suelo. El aire estaba tan húmedo que la ropa se me pegaba a la piel. El olor a tierra mojada y hojas en descomposición era intenso. Pequeños insectos volaban constantemente alrededor de mi cara. Los soldados españoles iban delante en fila india. Nadie hablaba en voz alta. Sus pasos eran ligeros y firmes. Apenas hacían ruido al tocar el suelo. Yo iba detrás. A los 10 minutos, estaba empapado en sudor. Mis pesadas botas alemanas crujían sobre las ramas secas a cada paso. El brigada Ramón se giró, me miró y sonrió levemente. «Despacio, comandante. A la montaña no le gustan las prisas». Fruncí el ceño, pero no respondí. Media hora después, empezó a llover. Una lluvia de montaña, repentina y fuerte. El agua caía como si alguien hubiera abierto un grifo. El suelo se convirtió en barro resbaladizo en un instante. Me resbalé por primera vez. La rodilla me golpeó el barro con un ruido sordo. Un soldado español se giró inmediatamente y me agarró del brazo. Sonrió y dijo suavemente: «No pasa nada, comandante. A todos nos pasa». Aparté el brazo, avergonzado,
de que un soldado extranjero tuviera que ayudarme. Pero en mi interior, empecé a preguntarme por qué nadie se quejaba, a pesar de la lluvia torrencial. 10 minutos después, vi algo que me hizo detenerme. La fila de delante se detuvo de repente. El brigada Ramón levantó la mano. Todos se agacharon al instante, sin una orden en voz alta. Estaba a punto de preguntar qué pasaba, pero el brigada Ramón se giró y me puso un dedo en los labios, pidiéndome silencio. Desde los arbustos de enfrente, se oyeron unos gruñidos muy bajos. Aguzé la vista y mi corazón dio un vuelco. 3 grandes jabalíes ibéricos cruzaban nuestro camino, a menos de 30 metros de distancia. Sus colmillos eran largos y afilados. Yo había entrenado en el desierto australiano. Me había encontrado con camellos salvajes y serpientes venenosas, pero nunca con animales de este tamaño tan cerca. Me quedé paralizado, pensando en el arma que nadie llevaba. Pero los soldados españoles permanecieron inmóviles. Sus ojos estaban fijos en los jabalíes, tranquilos. Nadie se movió, nadie respiró fuerte. Después de lo que parecieron 5 horas, los jabalíes se fueron lentamente hacia la izquierda, desapareciendo en la espesura del bosque. El brigada Ramón se levantó. Hizo un leve gesto respetuoso hacia la dirección en la que habían desaparecido los jabalíes. Luego se giró y me sonrió. El jabalí ibérico, comandante, es el verdadero dueño de la sierra. Yo seguía inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. ¿Qué clase de locura era esta? Yo creía que el buen entrenamiento militar requería tecnología, velocidad y agresividad, pero en los últimos 5 minutos, este grupo de soldados españoles me había enseñado, sin decir una palabra, que a veces la verdadera supervivencia consiste en saber permanecer quieto y respetar algo más grande que nosotros. Miré a mi alrededor. Los soldados españoles empezaron a levantarse y a caminar, como si nada hubiera pasado. Pero en el brazo del brigada Ramón vi un tatuaje antiguo, una pequeña cabra montés. Parecía estar sonriendo. Tragué saliva y los seguí. El monte me parecía ahora mucho más profundo y vasto de lo que jamás había imaginado. Después del incidente con los jabalíes, seguí la fila de soldados españoles. El monte se veía ahora más oscuro. La lluvia seguía cayendo suavemente. El agua goteaba de las grandes hojas sobre mi cara, fría. El olor a tierra empapada, mezclado con el de las hojas en descomposición, me hacía sentir engullido por la montaña. Intenté caminar lo más silenciosamente posible, pero mis botas seguían haciendo crac-crac con cada paso, comparado con los soldados españoles que parecían flotar sobre el suelo. El brigada Ramón, cuyo nombre era Eck, se acercó a mí y habló en voz baja. ¿Ha estado en montes así a menudo, comandante? Le respondí con un monosílabo. No muy a menudo. Sobre todo desierto o ciudad. Él sonrió levemente. El monte es diferente. Tiene vida. No le respondí. Pensé que esa frase sonaba demasiado romántica para un entrenamiento militar. Pasó otra hora. La fila se detuvo de nuevo. Esta vez fue por un pequeño arroyo. El agua, turbia por la lluvia, fluía con fuerza. Tenía unos 10 metros de ancho y me llegaba a la cintura. Miré a mi alrededor. No había puente ni bote. Pensé que tendríamos que esperar a que bajara el nivel del agua o dar un rodeo. Pero el brigada Ramón solo levantó la mano una vez. Todos los soldados españoles empezaron a quitarse las mochilas, a dejarlas ordenadamente en el suelo y a quitarse la ropa, quedándose solo en pantalones cortos. Abrí mucho los ojos. ¿Qué van a hacer? El brigada Ramón se giró y me sonrió. Cruzar el arroyo, comandante. Sacó una vieja cuerda de nylon deshilachada de la mochila de un soldado. La cuerda era fina y parecía haber sido utilizada durante años. Fruncí el ceño con fuerza. ¿Cuántas personas puede soportar esta cuerda? Él respondió suavemente. Suficientes. 2 soldados entraron primero en el agua. La corriente les golpeaba las piernas y les hacía tambalearse, pero se mantuvieron firmes. Agarraron la cuerda que estaba atada a un árbol de este lado y lentamente la extendieron, atándola a un árbol del otro lado. Yo observé.
El agua me salpicó la cara, fría, la piel de gallina. Cuando la cuerda estuvo tensa, el primer soldado empezó a cruzar. Agarró la cuerda con fuerza, caminando de lado. La fuerza del agua le hacía temblar, pero no se resbaló. Le siguió el segundo, el tercero. Todos cruzaron en silencio. Empecé a sentirme incómodo. En mi ejército, en una situación así, usaríamos un bote inflable o un puente temporal de alta tecnología, pero aquí solo había una vieja cuerda. Cuando llegó mi turno, el brigada Ramón me extendió la mano para ayudarme. «¿Puedo cruzar solo?», dije con voz áspera. Agarré la cuerda y entré en el agua helada. Me golpeó las piernas como cuchillos. La corriente me arrastró con fuerza, obligándome a tensar cada músculo. La cuerda me resbalaba de las manos por la lluvia. En el tercer paso, mi pie izquierdo resbaló en el barro del lecho del arroyo. Me incliné hacia adelante. Pensé que era el final, pero dos manos me agarraron los brazos al instante. Dos soldados españoles que esperaban al otro lado me subieron rápidamente. El agua me salpicó la cara, pero no me ahogué. Jadeé en la otra orilla. Mi uniforme estaba empapado, el agua goteaba de mi pelo al suelo. El soldado que me ayudó sonrió ampliamente. Hizo un saludo leve y dijo: «Bienvenido a esta orilla, comandante». Le miré la cara. Sus ojos eran brillantes, sin rastro de desprecio. Tragué saliva, sintiéndome avergonzado por haber estado a punto de caer delante de los soldados que yo había considerado débiles. El brigada Ramón cruzó el último. Recogió la cuerda con pulcritud y la guardó en la mochila. Luego les dijo a todos: 5 minutos de descanso. Coman un poco de pan y chorizo. Todos los soldados se sentaron, sacaron paquetes de pan y un trozo de chorizo de sus mochilas. El olor a carne curada se esparció por el bosque húmedo. Olí y mi estómago rugió. El brigada Ramón me ofreció un paquete. «Coma con nosotros». Lo acepté y me senté a su lado. El pan era duro, el chorizo sabroso, con el punto justo de sal y pimentón. Di 2 bocados y pregunté: «¿Por qué llevan esta comida?». Respondió: «En el monte, el pan y el chorizo dan la mayor energía. Coma y tendrá fuerza para caminar todo el día». Asentí. En mi ejército, usamos raciones preenvasadas diseñadas para ser rápidas y altas en calorías, pero su sabor nunca se acercaría al pan con chorizo que estaba comiendo ahora. Durante el descanso, observé a los soldados españoles. Hablaban en voz baja, con risas ocasionales. Yo siempre había creído que reír durante el entrenamiento era signo de falta de seriedad, pero ahora dudaba. Aunque se reían, todos seguían vigilando su entorno. Sus manos seguían sujetando ligeramente sus fusiles. Sus ojos escudriñaban el bosque. El brigada Ramón me preguntó: «¿Le parece duro nuestro entrenamiento, comandante?». Le respondí con sinceridad: «Más duro de lo que pensaba, pero tienen muy poco equipo». Él sonrió. «El buen equipo es útil, sí, pero en el Monte Real, si el equipo falla, debemos sobrevivir por nuestra cuenta». Me quedé en silencio. Esa frase me golpeó fuerte. Yo estaba orgulloso de la tecnología de mi ejército, pero ahora imaginaba: ¿qué pasa si el GPS se estropea? ¿Y si la radio se queda sin batería? ¿Y si el chaleco antibalas pesa demasiado en el agua rápida? ¿Qué haríamos? Este grupo de soldados españoles, en cambio, parecía estar siempre preparado, incluso con solo una cuerda vieja, pan y una sonrisa. Volví a mirar el tatuaje de la cabra montés en el brazo del brigada Ramón. Esta vez, no era solo un tatuaje. Parecía decirme que, en un monte que quiere devorarnos, lo que nos salva es la comprensión y la calma. Suspiré largamente y seguí comiendo. El sabor del chorizo se me metió en el cuerpo, junto con una creciente duda. ¿Cómo era posible que el ejército que yo había despreciado me hiciera sentir cada vez más pequeño? Después del descanso, reanudamos la marcha. El bosque de la tarde estaba aún más húmedo. La lluvia había cesado, pero las hojas seguían empapadas. El agua goteaba de las copas de los árboles, haciendo ploc ploc. La luz del sol se filtraba entre las hojas, creando rayos dorados que iluminaban el suelo,
haciéndolo parecer denso y misterioso. Caminé más cerca del brigada Ramón. Quería preguntarle muchas cosas, pero no sabía por dónde empezar. De repente, la fila se detuvo de nuevo. Esta vez no había animales grandes ni arroyo, pero todos se agacharon al mismo tiempo. Estaba a punto de preguntar, cuando el brigada Ramón me puso un dedo en los labios y señaló hacia adelante. Aguzé la vista. Debajo de unos arbustos espesos flotaba un humo tenue. Un ligero olor a madera mojada quemándose llegó a mí. El brigada Ramón susurró. Un pequeño incendio, comandante. Es pequeño todavía. Mi corazón se encogió. ¿Un incendio en un monte tan húmedo? Pensé que el suelo tenía que estar seco para que ocurriera, pero aquí, un rayo o algo más podía provocarlo incluso después de la lluvia. Miré a mi alrededor. No había extintores, ni camiones de bomberos, ni helicópteros. Solo 50 soldados con sus mochilas. Pensé, se acabó. Si el fuego se extiende, tendremos que retirarnos. Pero el brigada Ramón habló en voz baja a 2 o 3 soldados. Todos asintieron y empezaron a moverse, dispersándose en silencio. Me quedé perplejo. El brigada Ramón se giró hacia mí. «Vamos a apagarlo, antes de que crezca», le pregunté en voz baja. «¿Con qué?» Él sonrió levemente. «Con nuestras manos». Un grupo de soldados empezó a cortar ramas frescas y a golpear el suelo alrededor del fuego, creando una línea cortafuegos despejando el suelo. Otro grupo recogía tierra húmeda con las manos y la tiraba sobre las pequeñas llamas. El olor a tierra mojada mezclada con humo era fuerte. 2 soldados corrieron a cortar hojas grandes de castaño y las usaron para apagar suavemente el fuego. Observé, atónito. En mi ejército, si encontrábamos un incendio forestal, llamaríamos a unidades especiales, esperaríamos a que los helicópteros lanzaran agua o nos retiraríamos. Pero aquí actuaban inmediatamente, sin esperar a nadie. Pasaron 20 minutos. El humo disminuyó. Las pequeñas llamas se apagaron. El suelo alrededor estaba despejado en un círculo ancho. Nadie resultó herido. Nadie entró en pánico. El brigada Ramón se acercó a inspeccionar el punto del fuego por última vez. Hizo un leve gesto al suelo, como agradeciendo que el fuego no se hubiera extendido. Se giró hacia mí. «Ya está, comandante. Podemos continuar». Me quedé sin palabras. Miré el suelo. Ahora solo había huellas y ramas esparcidas. Todos los soldados empezaron a recoger sus cosas y a caminar, como si nada. Pero vi el sudor en sus frentes. Sus uniformes estaban cubiertos de barro húmedo. Los seguí. Mi mente daba vueltas. Yo había pensado que su equipo viejo era su debilidad, pero ahora entendía. Cuando no hay herramientas modernas, lo que queda es el conocimiento del monte y la acción inmediata. Si el helicóptero hubiera llegado un minuto tarde, el fuego se habría extendido kilómetros, pero este grupo de soldados españoles lo apagó con sus manos y hojas. Le pregunté al brigada Ramón, ¿hacen esto a menudo? Respondió, a menudo, el monte es nuestra casa, si se quema, tenemos que ayudar. Me quedé en silencio. Su palabra casa me hizo pensar. Mi ejército llama a las zonas de entrenamiento campos. Ellos llaman al monte casa. Mientras caminábamos, empecé a observar más. Los soldados españoles no caminaban siempre en línea recta. A veces daban un rodeo, a veces se detenían a mirar el suelo. Pregunté, ¿por qué no vamos en línea recta? El brigada Ramón respondió, el monte tiene trampas naturales, comandante. Raíces, agujeros, a veces serpientes venenosas. Ir en línea recta puede ser rápido, pero es arriesgado. Asentí. En el desierto, teníamos mapas digitales que mostraban el camino más directo. Pero aquí, el mapa estaba en sus cabezas, la experiencia. Al caer la tarde, llegamos al lugar de descanso. Era un claro pequeño junto a un arroyo. No había tiendas de campaña modernas, solo viejas lonas atadas a los árboles como refugio contra la lluvia. Los soldados encendieron una pequeña hoguera con leña seca que habían recogido por el camino. El olor a humo de leña se mezclaba con el olor a tierra después de la lluvia. Un soldado sacó un pequeño instrumento de viento, una flauta de caña.
Empezó a tocar una melodía lenta y hermosa. El sonido de la flauta flotaba en el monte oscuro. Le pregunté al brigada Ramón, ¿por qué toca la flauta ahora? Respondió, para calmar al monte, comandante, y para calmarnos a nosotros también. Escuché. El sonido de la flauta se mezclaba con el canto de los grillos y el murmullo del arroyo. Sentí una relajación que nunca había experimentado en un cuartel militar. Esa noche, cenamos pan con queso y pescado, a la parrilla que habían pescado del arroyo. Estaba sazonado con pimientos y ajo recogidos en el monte. Todos se sentaron alrededor de la hoguera, hablando en voz baja, riendo de vez en cuando. Yo siempre había pensado que las risas en el campamento eran un signo de indisciplina, pero esa noche lo entendí. Reían para no tener miedo al monte. Reían para saber que se tenían los unos a los otros. Antes de dormir, el brigada Ramón me ofreció una manta vieja. «Hará frío esta noche, comandante». La acepté. Olía levemente a humo de leña. Me acosté, mirando el techo de lona. Vi las estrellas a través de las hojas. Pensé, no puedo creerlo. En un solo día en este monte español, he visto jabalíes, cruzado un arroyo peligroso, apagado un incendio, y ahora estoy escuchando una flauta en un monte que creía aterrador. Quizás me había equivocado desde el principio con el ejército que había despreciado. Por primera vez en mi vida militar, dormí profundamente, sin soñar con la guerra. El segundo día en el monte, me desperté con el trino de los pájaros. La suave luz del sol se filtraba por la lona, golpeando mi cara. Me sentía frío, diferente del calor húmedo de ayer. El olor a humo de leña de la hoguera apagada flotaba suavemente. Me levanté y estiré. Mi cuerpo estaba dolorido, pero había dormido más profundamente que nunca en los cuarteles alemanes. Todos los soldados españoles estaban despiertos. Algunos calentaban agua en latas viejas, otros reparaban mochilas rotas. Nadie se quejaba del dolor. Nadie tenía prisa. El brigada Ramón se acercó a mí. Me ofreció una taza hecha con corteza de árbol llena de infusión de hierbas calientes. «Beba primero, comandante. Le dará fuerza». La acepté y di un sorbo. Era amarga, pero el aroma a hoja fresca me refrescó. Pregunté, «¿Cuál es el entrenamiento de hoy?» Él sonrió. «Hoy practicaremos la construcción de refugios y la búsqueda de alimentos, por si nos quedamos atrapados en el monte durante mucho tiempo». Asentí. Pensé que en mi ejército teníamos comida seca de reserva y tiendas de campaña modernas, pero aquí parecía que tenían que depender completamente del monte. Empezamos a caminar después del desayuno. El monte todavía estaba húmedo por la lluvia de la noche anterior. El suelo embarrado era resbaladizo a ratos. Noté que un soldado caminaba más despacio de lo normal. Pisaba suavemente, con la cara contraída, pero le sonreía a un amigo. Le pregunté al brigada Ramón en voz baja, «¿Qué le pasa a ese hombre?» Respondió, «Le picó algo anoche, comandante. Le duele un poco la pierna, pero no pasa nada». Miré mis propios pies. Mis botas gruesas me protegían, pero la mayoría de los soldados españoles llevaban zapatillas viejas, algunos, incluso, sandalias de goma. Pensé, ¿cómo pueden caminar con tan poca protección? Pero nadie se detuvo por el herido. El que tenía la pierna hinchada seguía caminando al frente, ayudando a su amigo a llevar la carga pesada. 2 horas después, llegamos a un claro junto a una pequeña cascada. El agua caía con fuerza sobre las rocas con un fuerte murmullo. El brigada Ramón ordenó detenerse. «Aquí construiremos un campamento temporal y buscaremos comida». Los soldados se separaron inmediatamente. Un grupo cortaba ramas con cuchillos de bolsillo, otro cavaba un agujero para el horno, otro caminaba a lo largo del arroyo. Yo observé. Cortaron las ramas frescas, las ataron con lianas que arrancaron del suelo. En 1 hora, el refugio temporal estaba terminado, elevado del suelo. El tejado estaba cubierto de hojas grandes de castaño, recogidas de un árbol cercano. Era completamente impermeable a la lluvia. Ayudé a atar algunas cuerdas. Mis manos se ampollaron por las lianas ásperas.
pero las manos de los soldados españoles eran callosas. Ataban los nudos rápido y fuerte. El grupo que fue al arroyo regresó con varios peces y camarones. Utilizaron materiales del monte para hacer cañas de pescar con palos y anzuelos con huesos de pollo de la noche anterior. Abrí mucho los ojos. ¿Pudieron pescar tan rápido? Un soldado sonrió. Este tipo de cascada tiene muchos, comandante. Si conoce el lugar. Asaron el pescado en el fuego hecho con leña seca. El olor era delicioso, mezclado con el aroma de las hojas de castaño que usaron para envolverlo. Almorzamos allí. El pescado fresco estaba dulce. La salsa picante estaba hecha con pimientos de monte y limones silvestres recogidos del camino. Mientras comía, le pregunté al brigada Ramón, ¿y si llueve mucho? Señaló el refugio ya terminado. Está elevado, comandante. La inundación no llega, y las hojas de castaño repelen bien el agua. Esa tarde, el brigada Ramón nos llevó a mí y a 10 soldados más a practicar el camuflaje y el movimiento silencioso. Nos tumbamos en el suelo del monte, nos untamos barro y hojas por el cuerpo. El olor a barro húmedo me llenaba la nariz. El brigada Ramón susurró, «Comandante, escuche, ¿qué sonidos hay?» Me quedé en silencio, escuchando. El ruido sordo de la cascada, el sonido de las hojas golpeadas por el viento, el canto de los insectos. Luego, el brigada Ramón señaló a la izquierda. Un ciervo salió a beber agua, a menos de 20 metros de distancia. No se dio cuenta de que estábamos allí. Mi corazón latía con fuerza. En mi ejército, practicábamos el camuflaje con trajes especiales y pintura industrial. Pero aquí, solo con barro y hojas. El ciervo terminó de beber y se fue lentamente. El brigada Ramón sonrió. «El monte nos ayuda, comandante, si lo respetamos». Empecé a entender. Su entrenamiento no era solo físico, era aprender a ser parte del monte. Esa tarde, llovió fuerte y de repente otra vez. La lluvia de montaña era poderosa, el agua caía con tanta intensidad que no se veía nada. Todos corrimos hacia el refugio que habíamos construido por la mañana. El tejado de hojas de castaño realmente funcionó bien. Solo goteaban pequeñas gotas. Nos sentamos acurrucados en el espacio estrecho. Un soldado sacó la flauta y volvió a tocar. Una melodía lenta, mezclada con el sonido de la lluvia golpeando las hojas de castaño, haciendo tac-tac. Le pregunté al brigada Ramón, ¿por qué sonríen y ríen tanto, a pesar del entrenamiento duro? Se quedó en silencio un momento, luego respondió, «Si no sonreímos, no podemos soportar el monte, comandante. Es demasiado solitario». Me quedé en silencio. Esta respuesta era simple, pero me llegó al corazón. En mi ejército, el silencio y la seriedad eran símbolos de fuerza, pero aquí, la sonrisa era una herramienta de supervivencia. Esa noche, recibí una llamada por satélite de mi comandante en Alemania. La señal iba y venía, pero oí claramente, «Werner, envíe el informe preliminar. No olvide que este intercambio es importante para su ascenso». Respondí brevemente, «Sí, señor», pero después de colgar, me quedé inmóvil. Si escribía el informe según mi pensamiento original, diría que el ejército español carecía de equipo y modernidad. Pero después de 2 días en el monte, no estaba seguro de que ese informe fuera correcto. Miré a mi alrededor. Los soldados españoles dormían. Algunos seguían sonriendo en sueños. El tatuaje de la cabra montés en el brazo del brigada Ramón brillaba débilmente a la luz de la hoguera que se extinguía. Pensé, ¿cómo es posible que el ejército que usa equipo viejo pueda construir un refugio, encontrar comida y camuflarse mejor de lo que jamás he entrenado? Quizás, lo que yo había considerado una debilidad, se estaba convirtiendo en una fuerza que yo no conocía. La lluvia no cesaba, pero en este pequeño refugio de hojas de castaño me sentí más cálido y seguro que nunca. El tercer día, me desperté con el sonido de la lluvia fina golpeando el tejado de hojas de castaño. El agua goteaba del borde de las hojas al suelo con un ploc-ploc constante.
El aire estaba frío y húmedo, pero dentro del refugio se estaba caliente. Me levanté. Vi a algunos soldados españoles reparando sus zapatillas rotas del día anterior. Uno utilizaba una aguja e hilo que guardaba en una vieja mochila, cosiendo con habilidad. Todavía había una sonrisa en su rostro, a pesar de que su pie estaba hinchado por las picaduras de insectos. El brigada Ramón se acercó a mí. Me ofreció pan con queso, calentado en las brasas. Desayune primero, comandante. Hoy practicaremos la marcha de larga distancia. Lo acepté. Comí el pan caliente con el queso sabroso. Pregunté, ¿qué distancia? Respondió, 20 kilómetros. Pasaremos 2 colinas y 2 arroyos más. Asentí. En mi ejército, 20 kilómetros requerían apoyo vehicular y sistemas de navegación. Empezamos a caminar después de que la lluvia amainara. El suelo todavía estaba empapado. El barro se pegaba a mis botas, haciéndolas pesadas. Pero los soldados españoles caminaban más rápido, como si estuvieran acostumbrados al suelo resbaladizo. En el camino, empecé a cansarme. El sudor me cubría, a pesar del frío. Mi mochila pesaba. Vi que los soldados españoles llevaban cargas más pesadas que yo, pero seguían caminando al frente. Algunos cantaban suavemente, una melodía lenta, para mantener el ritmo de los pasos. Le pregunté al brigada Ramón, ¿por qué cantan? Él sonrió, para no sentirnos solos, comandante, y para que los pies sigan el ritmo. Intenté cantar la melodía en mi mente. Descubrí que realmente ayudaba, aliviando el cansancio por un momento. Pasamos por colinas empinadas. El camino era tan resbaladizo que teníamos que agarrarnos a las raíces de los árboles para ayudarnos. Me resbalé por segunda vez. Rodé un poco por la colina. Mi rodilla golpeó una piedra afilada y empezó a sangrar. 2 soldados españoles corrieron a ayudarme. Uno rasgó un trozo de su propia camisa y vendó mi herida rápidamente. El otro me ofreció agua de su cantimplora hecha con corteza de árbol. Les di las gracias. Él sonrió. No hay de qué, comandante. Somos amigos. Su palabra, amigos, me hizo detenerme. En mi ejército, decíamos camarada o subordinado. Pero aquí era más simple. Descansamos a mitad de la colina. El brigada Ramón señaló hacia abajo. ¿Ve ese pequeño pueblo, comandante? Agucé la vista. Se veía humo saliendo de los tejados de madera, a varios kilómetros de distancia. El olor a comida cocinada llegaba débilmente con el viento. Continuó. A veces tenemos que ayudar a la gente del pueblo, si hay una tormenta o inundación. Pregunté. ¿El ejército tiene que hacer eso también? Él respondió. El monte y el pueblo son uno, comandante. Si la gente no puede vivir, nosotros tampoco. Me quedé en silencio. En mi ejército, la misión principal es proteger al país de enemigos externos. Pero aquí, parecía incluir la protección contra la naturaleza. Esa tarde, llegamos a un arroyo más grande. El agua fluía con más fuerza que el primero, turbia por la lluvia de la noche anterior. Era más ancho. La cuerda no era lo suficientemente larga. El brigada Ramón se reunió brevemente con los soldados y decidió construir una balsa de troncos. Los soldados se pusieron a cortar ramas y a atarlas con lianas. La balsa de troncos estuvo lista en 1 hora. Era lo suficientemente grande para que todos subiéramos. Ayudé a atar nudos. Mis manos estaban magulladas, pero me estaba acostumbrando. Flotamos sobre el arroyo. El agua golpeaba la balsa con un fuerte clic-clac. 2 soldados usaban palos largos para remar y mantener la balsa en el centro. El agua rápida empujaba la balsa. Me tensé, agarrando el borde. Todos los soldados empezaron a cantar más fuerte, una melodía alegre, ayudando a mantener el ritmo de las paladas. Llegamos sanos y salvos a la otra orilla. Todos estábamos empapados, pero reíamos a carcajadas. Jadeé en la orilla, mirando la balsa de troncos que flotaba de vuelta para ser atada para la próxima vez. Pensé, si esto fuera mi ejército, habríamos esperado un helicóptero o un puente temporal. Pero aquí, ellos mismos crean el cruce con lo que el monte les da. Al anochecer, llegamos a un nuevo lugar de descanso.
Era una pequeña cueva junto a la colina. El suelo de la cueva estaba seco y limpio. Parecía que los soldados españoles la usaban a menudo. Encendieron una hoguera delante de la cueva. El olor a humo de leña se mezclaba con el olor a tierra de la cueva. Cenamos pan con setas y verduras silvestres que habían recogido. Estaba picante por la salsa fresca de pimientos. Esa noche, el brigada Ramón contó una vieja historia. Una vez, nuestra unidad estuvo atrapada en el monte durante 3 días por una tormenta. No nos quedaba comida, pero encontramos setas y pescamos. Esperamos a que la lluvia parara. Le pregunté, ¿no tuvo miedo? Él sonrió. Miedo, sí, pero si tenemos miedo, tenemos que sonreírnos los unos a los otros. Ayuda. Escuché, mirando la hoguera que proyectaba luz naranja en las caras de todos. Recibí otra llamada por satélite. Mi comandante preguntó, Werner, ¿cuál es el progreso? El informe debe ser enviado la semana que viene. Miré a mi alrededor. Los soldados españoles descansaban. Algunos seguían hablando en voz baja. Respondí, todavía estoy recopilando datos, señor. Después de colgar, me sentí más agobiado. Si escribía según mi pensamiento original, el ejército español parecería inferior a los ojos de mi comandante, pero después de 3 días, vi que no eran inferiores. Eran simplemente diferentes. Miré el tatuaje de la cabra montés en el brazo del brigada Ramón, brillando a la luz de la hoguera. Esta vez, lo vi claramente. La cabra no era solo un animal fuerte, era un símbolo de resistencia, de conocimiento del monte. Pensé, no puedo creerlo. 3 días en el monte español, me he caído, he cruzado arroyos, he construido una balsa. Me siento parte de este grupo. Quizás me había equivocado desde el principio sobre lo que significa la verdadera fuerza de un ejército, el canto de los grillos fuera de la cueva. Dormí en la cueva seca y cálida, sin saber lo que me esperaba mañana. El 4.º día en el monte, me desperté con el sonido de la lluvia torrencial otra vez. Llovía muy fuerte. El agua caía en el suelo de la cueva con un estruendo como un gran tambor. El olor a tierra húmeda era tan fuerte que me nublaba la nariz. Hacía un frío que me hacía temblar. Miré fuera de la cueva. El agua de la colina de arriba se precipitaba. El pequeño arroyo junto a la cueva se había convertido en un río impetuoso en un instante. El brigada Ramón estaba de pie, mirando la lluvia. Su cara estaba más seria que nunca. Se giró y les dijo a todos, con esta lluvia, el camino de vuelta podría quedar cortado. Tenemos que esperar a que pare. Pregunté, ¿cuánto tiempo hay que esperar? Respondió, puede que dependa del cielo. Mi corazón se encogió. Pensé en el teléfono satélite, cuya señal era débil desde ayer. Si me quedaba atrapado aquí, no podría enviar el informe a tiempo. Caminé junto al brigada Ramón. ¿Y si la lluvia no para? Él sonrió levemente. El monte es así, comandante. A veces hay que esperar, a veces hay que encontrar un camino nuevo. Los soldados españoles empezaron a organizar sus cosas en la cueva. Algunos reparaban lonas de lluvia, otros revisaban la comida restante. Nadie estaba en pánico, nadie se quejaba. Volví a sentarme en un rincón de la cueva. La ansiedad comenzó a crecer en mi pecho. Si no enviaba el informe a tiempo, mi comandante pensaría que había fracasado. El ascenso que tanto había esperado podría escaparse. ¿Qué decepción se llevaría mi padre, un exoficial? Me había prometido a mí mismo enorgullecer a mi familia, pero ahora estaba atrapado en el monte con el ejército que yo había despreciado. Esa tarde, la lluvia no cesó. El agua comenzó a entrar en el nivel inferior de la cueva. Los soldados españoles se ayudaron mutuamente a cavar zanjas de drenaje con cuchillos de bolsillo y a mano. El barro mojado se les pegaba por todas partes. Yo también ayudé a cavar. Mis manos se ampollaron por el agua de la lluvia, pero no me detuve. El brigada Ramón se acercó a mí. «¿Está cansado, comandante?», respondí. «No estoy cansado, pero mi corazón se sentía pesado». Se sentó a mi lado y dijo suavemente, «En el monte, la prisa no ayuda, nos enseña paciencia».
Me quedé en silencio. Esa frase parecía golpear mi miedo. Esa noche, nos sentamos alrededor de una pequeña hoguera dentro de la cueva. Quedaba poca comida. El pan se repartió. Un soldado sacó la flauta y tocó una melodía lenta, mezclada con el estruendo de la lluvia. Escuché. Mi ansiedad se intensificaba. Me levanté y salí al frente de la cueva. La lluvia seguía cayendo sin cesar. El agua había inundado el camino por donde habíamos venido. Saqué el teléfono satélite. La señal había desaparecido por completo. Me quedé mirando la pantalla negra. Mi corazón empezó a romperse. Pensé, si me quedo atrapado aquí más tiempo, mi carrera militar podría terminar. Todo lo que he construido en 18 años podría colapsar por esta fuerte lluvia. Volví a la cueva. Me senté, mirando la hoguera que proyectaba luz naranja en las caras de los soldados españoles. Todavía hablaban en voz baja, riendo de vez en cuando. Le pregunté al brigada Ramón, ¿alguna vez han estado atrapados peor que esto? Respondió, sí, comandante. Estuvimos atrapados 5 días por una gran inundación, pero sobrevivimos porque estábamos juntos. Me quedé en silencio. Su palabra, juntos, me hizo sentir más solo. Esa noche, la lluvia cayó aún más fuerte. El estruendo del agua me impedía dormir. Me di vueltas. El miedo comenzó a convertirse en ira. Ira hacia el monte, ira hacia la lluvia, ira hacia mí mismo por haber venido aquí. Al amanecer, la lluvia no había parado. El nivel del agua del arroyo había subido, inundando el nivel inferior de la cueva. Tuvimos que trasladarnos a un nivel más alto. Los soldados españoles ayudaron a transportar las cosas. Nadie dejó nada atrás. Ayudé a cargar una mochila pesada. Mis piernas estaban doloridas, pero apreté los dientes. El brigada Ramón se acercó a mí. Puede que tengamos que encontrar una nueva ruta de salida, comandante, si la lluvia no amaina. Le pregunté por la ruta. Señaló una colina empinada junto a la cueva. Subimos esa colina y rodeamos por el este. Hay un camino viejo que usan los del pueblo. Miré la colina. Era muy empinada, resbaladiza por la lluvia. Parecía extremadamente peligrosa. Negué con la cabeza. Demasiado arriesgado. Él sonrió. No es arriesgado quedarse aquí, comandante, si se acaba la comida. Me quedé en silencio. Tenía razón. Decidimos salir a caminar al mediodía. La lluvia había amainado un poco, pero el suelo seguía resbaladizo. La colina era tan empinada que tuvimos que agarrarnos a las raíces de los árboles y a las lianas. Me resbalé varias veces. Estaba empapado, cubierto de barro. Los soldados españoles me ayudaron a levantarme. Sus manos eran cálidas y firmes. 3 horas después, llegamos a la cima de la colina. Desde allí, vi todo el monte inundado. El camino por donde habíamos venido se había convertido en un río. Mi corazón se detuvo. Si hubiéramos esperado más, podríamos haber estado atrapados por mucho más tiempo. El brigada Ramón señaló hacia el este. Ese camino está más seco. Descendimos por el otro lado de la colina, igual de empinado, pero con grandes árboles a los que agarrarse. Al anochecer, llegamos a un claro seco. La lluvia se había detenido por completo. El sol se filtraba entre las nubes, proyectando una luz dorada sobre el monte. Todos los soldados se sentaron, jadeando, exhaustos, pero con amplias sonrisas. El brigada Ramón me ofreció agua de su cantimplora de corteza. Sobrevivimos otro día, comandante. La acepté y bebí. El agua fría se me metió en el cuerpo. Miré a mi alrededor. Todos estaban empapados, cubiertos de barro, pero nadie se quejaba. Sentí una sincera gratitud. Sin ellos, no habría sobrevivido, pero en mi corazón, la ansiedad por el informe seguía flotando. Todavía no había señal de teléfono. El tiempo se agotaba. Pensé, ¿qué clase de locura es esta? La lluvia torrencial casi me hace perderlo todo, pero este grupo de soldados españoles me ha salvado. Miré el tatuaje de la cabra montés en el brazo del brigada Ramón, mojado por la lluvia. Esta vez, parecía estar marchando a través de la tormenta. Quizás
La supervivencia en el monte no era solo física, sino aceptar que hay cosas que no podemos controlar. Esa noche, dormimos bajo un gran árbol. Las estrellas llenaban el cielo. Me dormí por el agotamiento, pero por primera vez, sentí que no estaba solo. El quinto día, me desperté con la suave luz del sol que se filtraba entre las hojas y caía sobre el claro. El aire estaba fresco después de la lluvia. El olor a tierra húmeda mezclado con el aroma de hojas frescas flotaba en el aire. El canto de muchos pájaros resonaba, como si celebraran el cielo despejado. Me levanté y estiré. Mi cuerpo estaba dolorido por la acumulación de cansancio, pero me sentía ligero después de sobrevivir a la tormenta. Los soldados españoles estaban recogiendo sus cosas. Algunos revisaban sus mochilas, otros repartían el escaso pan que quedaba. Todos se sonreían, a pesar de que la comida estaba casi agotada. El brigada Ramón se acercó a mí, me ofreció la cantimplora de corteza con agua limpia. «Hoy volvemos al campamento, comandante. El camino está seco». La acepté y bebí. El agua fría me reanimó. Pregunté, «¿Cuántos kilómetros quedan?». Respondió, 15 kilómetros, pero el camino es más llano. Empezamos a caminar a media mañana. El suelo todavía estaba húmedo, pero no tan resbaladizo como ayer. La luz del sol se filtraba por las hojas, iluminando el monte. En el camino caminé junto al brigada Ramón. La ansiedad por el informe seguía en mi mente. El tiempo se agotaba. Sentí que estaba huyendo del tiempo. Le pregunté, si nos hubiéramos quedado atrapados más tiempo, ¿qué habrían hecho? Se quedó en silencio un momento. Luego respondió, habríamos encontrado una forma de sobrevivir. Hay pueblos cerca. Si es necesario, habríamos pedido ayuda. Asentí. Pero pensé que si me quedaba atrapado más tiempo, mi carrera militar se acabaría. Mi comandante pensaría que era incompetente. Esa tarde, descansamos junto a un pequeño arroyo. El agua era clara y fluía lentamente. Algunos soldados bajaron a pescar con las manos. Se acostaron boca abajo y atraparon 2 o 3 peces pequeños rápidamente. Los observé. Intenté bajar a pescar también. El agua fría me golpeó la piel. Fallé varias veces. Los peces se me escaparon. Un soldado se rió suavemente y me enseñó, «No se apure, comandante. Despacio y la mano suave». Lo intenté de nuevo. Esta vez atrapé uno pequeño. Todos aplaudieron suavemente. Sonreí sin darme cuenta. Era la primera vez que sonreía de verdad en días. Asamos los peces y nos los comimos. Estaban frescos y dulces. No tenían condimentos, pero olían a humo de leña. Mientras comíamos, el brigada Ramón preguntó, «¿Alguna vez ha pensado lo que es un buen entrenamiento militar, comandante?». Me detuve. Respondí, según mi antigua creencia, tener buen equipo, disciplina estricta, vencer al enemigo rápidamente. Él sonrió. «El nuestro es igual, comandante, pero el enemigo más difícil no es una persona. Es el monte, es el hambre, es el miedo». Me quedé en silencio. Esta frase me golpeó fuerte. Yo había pensado que el enemigo era otro ejército, pero 4 días en el monte español me habían enseñado que el verdadero enemigo era la naturaleza y mi propia mente. Esa noche, llegamos al último lugar de descanso antes de volver al campamento. Era un claro junto a una colina. Había grandes árboles que daban sombra. Los soldados encendieron una hoguera. El olor a humo de leña se elevó, mezclado con el olor a hierba mojada. Un soldado sacó la flauta y tocó una melodía lenta. Recibí una señal débil del teléfono satélite. Llamé rápidamente. Mi comandante contestó con voz áspera. «Werner, el informe está muy retrasado. Nos está haciendo quedar mal. Si no lo envía mañana, su ascenso se acaba». Colgó de inmediato. Me quedé inmóvil frente a la cueva. La señal del móvil desapareció de nuevo. El miedo se disparó. La carrera que había construido, la reputación de mi familia, todo estaba a punto de colapsar. Volví a sentarme junto a la hoguera. Mi rostro debía estar pálido. El brigada Ramón me miró y preguntó suavemente, «¿Qué pasa, comandante?». Le conté sobre el informe, el ascenso,
la presión de mi comandante. Él escuchó en silencio. Luego dijo, ¿qué cree que es ser un buen oficial, comandante? Respondí con amargura, cumplir órdenes, completar la misión, satisfacer al comandante. Él sonrió con tristeza. El nuestro es igual, comandante, pero a veces la misión más importante es sobrevivir y ayudar a un amigo a sobrevivir. El informe es solo un papel, pero la vida es más que eso. Me quedé en silencio. Las lágrimas me llenaron los ojos. Por fin se me saltaron. El brigada Ramón puso una mano en mi hombro. Usted sobrevivió a la tormenta porque estábamos juntos. El informe es solo un papel, pero la vida es más que eso. Miré la hoguera que iluminaba las caras de todos. Los soldados españoles estaban sentados juntos. Algunos dormían, otros seguían hablando en voz baja. Me sentí culpable. Vine aquí para juzgarlos, pero ellos me habían salvado la vida. El pánico en mi corazón alcanzó su punto máximo. Pensé que si escribía el informe original, conseguiría el ascenso, pero perdería algo más grande. Pensé en mi padre. Él siempre decía que un oficial debe tener honor. Pero ¿cuál es el verdadero honor? Esa noche, no pude dormir. Miré las estrellas a través de las hojas. El tatuaje de la cabra Montes en el brazo del brigada Ramón, que dormía a mi lado, brillaba débilmente. Pensé, ¿qué clase de locura está pasando? Casi pierdo todo por un informe, pero este grupo de soldados españoles me hizo ver que la vida real en el monte nunca espera un informe. Empecé a sentir una profunda gratitud. Gracias por salvarme. Gracias por enseñarme sin hablar directamente. Al amanecer tomé una decisión. Escribiría un nuevo informe. No por el ascenso, sino por la verdad que había visto. La primera luz del día se filtró. El monte estaba brillante. Me levanté, listo para volver al campamento. La última mañana en el monte, me desperté antes que nadie. La luz suave del amanecer se filtraba entre las hojas, cayendo sobre el claro en un rayo dorado y suave. El olor a hierba mojada mezclado con el humo de la hoguera apagada flotaba débilmente. El canto de los pájaros era fuerte, como si anunciaran que el camino estaba despejado. Me senté, mirando a mi alrededor. Los soldados españoles seguían durmiendo profundamente. Algunos sonreían en sueños. El tatuaje de la cabra Montés en el brazo del brigada Ramón brillaba levemente con la luz de la mañana. Había pasado mucho tiempo sin dormir, con mis pensamientos dando vueltas entre el informe que tenía que enviar y lo que había visto en el monte durante 5 días. Yo había creído que un buen ejército tenía que tener armas modernas y disciplina estricta. Pero aquí usaban equipo viejo, cuerda deshilachada, hojas de castaño y sonrisas para sobrevivir a jabalíes, inundaciones, incendios forestales y tormentas. Saqué mi pequeña libreta y empecé a escribir un nuevo informe. No según lo que mi comandante esperaba, sino según lo que realmente sentía. Escribí que el entrenamiento en el Monte Español no era un entrenamiento militar ordinario, era un entrenamiento de supervivencia real. Los soldados españoles no eran fuertes por sus armas, sino porque conocían el monte, se conocían los unos a los otros y sabían cómo sonreír en medio de la adversidad. Escribí con los ojos llorosos, sintiendo un extraño alivio. El brigada Ramón se despertó, me hizo un saludo matutino y sonrió. «Hoy volvemos al campamento, comandante. ¿Está listo?» Le devolví la sonrisa. «Sí, estoy listo». Empezamos a caminar a media mañana. El camino era llano y completamente seco. La caminata fue más fácil que en los días anteriores. En el camino, los soldados españoles cantaban suavemente, melodías alegres. Pude seguirlos en algunas partes. Sentía que ahora era parte de este grupo. Al mediodía, llegamos al campamento en Picos de Europa. La alambrada de espino vieja que antes me parecía ruinosa, ahora me parecía extrañamente acogedora. El comandante Alonso nos recibió calurosamente. Me preguntó, «¿Qué le ha parecido el entrenamiento, comandante?» «¿Lo ha visto todo?» Respondí, «Muy bien, señor. Mucho mejor de lo que jamás imaginé». Él sonrió ampliamente. Esa noche, hubo una pequeña cena en el campamento. Comida española sencilla, paella, tapas,
El olor a pimientos frescos y azafrán flotaba en el aire. Las risas resonaban por todo el patio. El brigada Ramón me ofreció un pequeño regalo, una pequeña figura de cabra montés tallada en madera. Un recuerdo, comandante, para que recuerde el monte español. Lo acepté. La madera áspera se sentía cálida en mi mano. Dije, gracias, gracias por salvarme. Él me hizo un saludo. Nos ayudamos mutuamente, comandante. Esa noche, envié el informe por teléfono satélite. El informe que había reescrito por completo. Sabía que podría retrasar mi ascenso, o incluso perderlo. Pero no me arrepentí. Escribí al final del informe que recomendaba al ejército alemán aprender más del entrenamiento español, porque en la guerra real, a veces el enemigo no es una persona, sino la naturaleza y el miedo en el corazón de uno mismo. Después de enviar el informe, salí a sentarme frente al campamento. Miré las estrellas. Eran las mismas que en el monte. Pensé, no puedo creerlo. 5 días en el monte español me han cambiado tanto. Yo había creído que cambiaría porque no podría soportar el entrenamiento aquí, pero ahora realmente quería cambiar. Cambiar mi forma de pensar, cambiar mi forma de ver a otros ejércitos. Saqué la figura de cabra montés tallada. La cabra era pequeña, pero estaba firme, como los soldados españoles que había conocido. Sonreí. Era la primera vez que sonreía sin forzarlo. Sabía que lo que había obtenido de aquí no era solo conocimiento sobre el monte, sino la comprensión de que la verdadera fuerza no se mide por las armas o la tecnología, sino por un corazón que sabe perseverar, sonreír y vivir en armonía con su entorno, ya sea el monte, los amigos o el miedo en el corazón. Hice un gesto hacia el monte oscuro a lo lejos, dando las gracias en silencio. 2 días después de regresar al campamento, seguía mirando la pequeña figura de cabra montés cada mañana. La luz del sol de la mañana se filtraba por la ventana de mi alojamiento temporal en el campamento de Picos de Europa, golpeando la madera. El olor a pan y chorizo de la cantina flotaba suavemente. Recibí un correo electrónico de mi comandante en Alemania. Escribía brevemente. Su informe ha causado debate en la reunión. Algunos dicen que es demasiado sensible, pero otros están interesados en enviar más gente a observar el entrenamiento español. Leí y sonreí suavemente. No me arrepentía de no ascender tan rápido como esperaba, porque lo que había ganado era mucho más. Fui al campo de entrenamiento a buscar al brigada Ramón. Estaba enseñando a los nuevos reclutas cómo atar nudos con lianas. Sus manos eran hábiles, los nudos fuertes y bonitos. Le hice un saludo. «Buenos días, brigada». Él se giró y sonrió ampliamente. Me devolvió el saludo. «Buenos días, comandante. ¿Se va a Alemania hoy?», asentí. «Sí, pero antes de irme, tengo que decirle una cosa». Dejó de enseñar y me miró atentamente. Hablé lentamente. Yo creía que un buen ejército tenía que tener buenas armas y una disciplina estricta. Pero después de estar 5 días en el monte con usted y sus hombres, entendí que un buen ejército debe tener un corazón fuerte. Uno que sepa vivir con el monte, con los amigos y consigo mismo. Se quedó en silencio por un momento, luego sonrió levemente. «Gracias, comandante, por comprendernos». Le tendí la mano para estrechársela con fuerza. Esta vez, no era solo un apretón de manos entre oficiales, sino entre amigos. Esa tarde, fui al pueblo cercano al campamento. Compré pequeños regalos para mi familia. Las cosas españolas que antes me parecían ordinarias, ahora me parecían encantadoras. Compré un pañuelo de seda para mi madre, una figura tallada para mi padre y un trozo de tortilla de patatas envuelto para mí, para comer en el avión. Mientras caminaba, vi a un niño jugando. Un soldado español detuvo su motocicleta para ayudar al niño a llevar una carga pesada a través de la carretera, sin que nadie se lo pidiera. Sonreí. Pensé que son estas pequeñas cosas las que me han cambiado. Esa noche, hubo una pequeña cena de despedida. Los soldados de la unidad se reunieron. Comida española sencilla, patatas bravas, tapas, jamón ibérico.
El olor a aceite de oliva y pimentón flotaba en el aire. Un soldado sacó una guitarra vieja y tocó una melodía folclórica lenta. Todos cantaron suavemente. Sentí calidez en mi corazón. El brigada Ramón levantó un vaso de vino. Por la amistad entre España y Alemania, todos levantaron sus copas. Yo también. El vino me refrescó la garganta. Les dije a todos, gracias por mostrarme lo que nunca había visto. Llevaré lo que aprendí aquí de vuelta y espero que un día podamos entrenar juntos de nuevo. Todos aplaudieron suavemente. Esa noche, miré el techo de mi habitación, pensando en el monte oscuro, en el sonido de la lluvia golpeando las hojas de castaño, en las sonrisas de los soldados españoles en medio de la adversidad. Saqué la figura de Cabra Montés y la miré de nuevo. Al principio, pensé que era solo un recuerdo, pero ahora sabía que era un símbolo de fuerza silenciosa, de resistencia que no necesita ser proclamada. Lo puse junto a mi almohada y me dormí con una sonrisa. A la mañana siguiente, subí al avión de vuelta a Alemania. Miré por la ventana. Vi las montañas y el monte español de color verde oscuro debajo. Pensé, ¿cómo es posible que el país que yo veía como débil me haya enseñado la verdadera fuerza? Cerré los ojos. Vi la imagen de los jabalíes que pasaron delante de nosotros el primer día. Vi la balsa de troncos flotando sobre el arroyo embravecido. Vi la sonrisa del brigada Ramón en medio de la tormenta. Todo estaba claro. Sabía que lo que me llevaba de vuelta no era solo un informe, sino una nueva perspectiva de la vida, de ser un soldado y de ser un ser humano. El avión despegó. España se hacía cada vez más pequeña, pero en mi corazón crecía cada vez más. El avión aterrizó en Sydney, en una mañana fría y seca. El viento del desierto soplaba fuerte. El olor a aire de mi país era familiar, pero se sentía extraño. Salí del aeropuerto. Miré los rascacielos y las amplias carreteras de las que antes estaba orgulloso. Ahora me parecían extrañamente duras. En casa, mis padres me esperaban. Mi madre me abrazó fuerte. «Estás delgado, Klaus. ¿Qué te pasó?» Mi padre me miró con ojos expectantes. «¿Cómo fue el informe que enviaste?» Sonreí y les conté. No solo sobre el entrenamiento militar, sino sobre el monte, sobre la lluvia, sobre las sonrisas en medio de la adversidad. Mi padre levantó una ceja. «¿Estás seguro de que el ejército español es tan bueno?» Respondí. «Estoy seguro, padre. Bueno, a su manera, una forma que nunca conocimos». Saqué la figura de Cabra Montés tallada y se la di a mi padre. «Esto es lo que obtuve de allí». Mi padre la tocó suavemente, luego sonrió levemente. «Una cabra montés, ¿eh? Son realmente perseverantes». 2 semanas después, volví al servicio. Mi comandante me llamó a su despacho. Puso mi informe sobre la mesa. «Werner, este informe ha causado un gran debate. Algunos dicen que ha cambiado, pero estoy de acuerdo con una parte». Se detuvo. «Enviaremos un equipo pequeño para observar más a fondo el entrenamiento español, y usted será el jefe del equipo». Abrí mucho los ojos. «¿De verdad, señor?» Asintió. «Usted ha demostrado que ve lo que otros no ven». Hice un saludo en mi corazón. «Gracias, brigada Ramón. Gracias, Monte Español». Un mes después, llevé a un pequeño equipo de vuelta a España. Esta vez, no para juzgar, sino para aprender. Volvimos al monte de picos de Europa. El brigada Ramón estaba esperando en la puerta del campamento. Su sonrisa era tan amplia como siempre. Me hizo un saludo. «Bienvenido de nuevo, comandante». Le hice un saludo y le abracé fuerte. Entrenamos juntos de nuevo. Esta vez, yo enseñé a los soldados alemanes sobre tecnología de camuflaje, y el brigada Ramón les enseñó a escuchar el monte, a sonreír en medio de la lluvia. Los soldados de ambas naciones rieron juntos. Cantaron canciones españolas y alemanas mezcladas. Me quedé mirando a todos. El sol se filtraba entre las hojas y caía sobre el suelo del monte. El olor a tierra húmeda flotaba de nuevo. Saqué la figura de Cabra Montés tallada. Ahora, no era solo un recuerdo. Era un recordatorio de que la verdadera fuerza proviene de saber adaptarse, de respetar el entorno
y de estar dispuesto a aprender de personas diferentes a nosotros. Pensé por última vez, quizás me equivoqué desde el principio sobre lo que significa la fuerza, pero ahora entiendo. La fuerza no reside en vencer a los demás, sino en convivir con los demás, con el monte, con la lluvia, con los amigos y con uno mismo. Guardé la figura de Cabra Montés y caminé hacia el monte con una sonrisa genuina. El monte español me dio la bienvenida de nuevo, como a un viejo amigo, y yo sabía que este era el comienzo de un nuevo viaje, no solo para mí, sino para los soldados de dos naciones que estaban aprendiendo a conocerse, la sonrisa española y la determinación alemana, mezclándose para formar algo más fuerte,